Hoy en Aikuá, la emprendedora Gloria Fernández de Aroma Guaraní nos enseña a elaborar sales aromáticas para baño de forma artesanal. Gloria es abogada de profesión, pero se dio cuenta que el emprendedurismo es parte importante de su vida, que la hace feliz y realizada. Se define como una emprendedora creativa, soñadora, honesta y responsable. Su frase de cabecera es: ser tú misma, esa es la auténtica revolución. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una propuesta muy interesante y muy fácil de realizar y fácil de utilizar. Son las sales de baño aromáticas. Para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes, que son sal de Epsom 170 gramos, sal marina 30 gramos, bicarbonato de sodio 2 cucharadas, aceite de almendras 10 gotas, aceite esencial de vainilla 5 gotas, un colorante cosmético, una cápsula de vitamina E, un frasco de vidrio, una linda etiqueta, una cuchara y una tijera. Empezamos. Lo primero que tenemos que realizar es mezclar nuestras sales. Entonces voy a incorporar la sal de Epsom, nuestra sal marina y nuestro bicarbonato de sodio. Y ahora empezamos a mezclar. Les cuento que las sales de Epsom son conocidas como sulfato de magnesio y tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, es decir, que ayudan a reducir la tensión de nuestros músculos. El beneficio de la sal marina es de extraer el exceso de grasa que tenemos en nuestra piel, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como un exfoliante. Esos son los beneficios que nos aportan estas sales. Vamos a tratar de mezclar súper bien y de reducir al máximo estos grumos que tenemos. Ahí ya están mezcladas y podemos agregar nuestro aceite de almendras. Vamos a utilizar 10 gotas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué 10 gotas? Porque es muy importante que la textura de nuestras sales sean secas. A pesar de que tengan aceites, tiene que quedar con una textura seca. Este aceite de almendras lo que va a hacer es humectar nuestra piel, porque todos sabemos que cuando utilizamos un producto exfoliante, después tenemos que humectar nuevamente nuestra piel. Entonces seguimos mezclando, que este aceite se impregne a nuestras sales. Muy bien. Ahora sí podemos agregar nuestro aceite esencial de vainilla. 5 gotitas. Yo opté por un aceite esencial de vainilla porque tiene un aroma dulce y floral que combina súper bien con el aroma de nuestro aceite de almendras. Y estos aceites entonces le van a dar el toque aromático a nuestras sales y a la vez van a humectar nuestra piel. Entonces seguimos mezclando, que se mezcle muy bien nuestro aceite con nuestras sales. El siguiente paso será agregar un colorante. Pueden elegir el color que más les guste. En este caso yo opté por un colorante rosa. Y vamos a agregar 2 gotas nada más porque es un colorante muy fuerte y quiero que quede en un rosa de tono pastel. Y seguimos mezclando. El siguiente paso será agregar una cápsula de vitamina E. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve esta cápsula de vitamina E? Les voy a contar que la vitamina E es un antioxidante y lo que hace es evitar el enranciamiento de los aceites.
Como ven, yo estoy utilizando dos tipos de aceites, el aceite de almendras y el aceite esencial de vainilla. Entonces, gracias a la vitamina E, estos aceites, cuando entren en contacto entre sí, no se van a oxidar. Tampoco por ahí, si yo dejo abierto mi frasco, no se va a oxidar los aceites. Es muy importante porque si se llegan a oxidar, eso puede alterar nuestro producto. Esto ya está listo y podemos cargar en un frasco. En este caso yo opté por un frasco de vidrio. Les voy a contar por qué. Porque el frasco de vidrio no se oxida y puede ser reutilizado. Pueden volver a utilizarlo, lo único que tienen que hacer es esterilizar su frasco de vidrio. Esta es nuestra sal de baño aromática y le vamos a dar un toque final con una linda etiqueta de aroma guaraní. Este es nuestro producto terminado, son las sales de baño aromáticas. Estas sales tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, humectantes y relajantes. Estas sales pueden ser utilizadas por aquellas personas que tienen los pies cansados. Por ejemplo, llegas de tu trabajo y tus pies están cansados, están hinchados y lo único que tenés que hacer es preparar en una latona un poco de agua tibia. El agua tibia debe llegar a la altura de los tobillos y agregar 2 cucharas de nuestras sales de baño y meter tus pies en la latona y sentarte a relajarte por unos 15 a 20 minutos. Mi emprendimiento es Aroma Guaraní. Aroma Guaraní surge el año pasado, en el mes de febrero, aún en plena pandemia, y yo recuerdo que solía ver en las redes sociales historias sobre gente que decidió emprender, que decidió reinventarse, y yo decía, wow, ¿cómo será que hicieron, verdad? Y por otro lado también, digamos que me inspiró o me motivó mi situación actual. ¿Por qué? Porque yo no estaba trabajando y tampoco estaba ejerciendo mi profesión. Yo soy de profesión abogada y es así que un día me pongo a revisar, ¿verdad?, en internet cuáles serían los 10 emprendimientos más sencillos de realizar. Y tuve una pequeña lista, fui descartando y no sé, por algún motivo me llamó la atención las velas aromáticas. Ese fue nuestro primer producto. Después, ya en ese mundo artesanal, digamos, sentí que me faltaba algo más, entonces fui incorporando las sales de baño aromáticas que aprendimos hoy, ¿verdad? Son muy sencillas y muy beneficiosas a la vez. Les traje hoy nuestro jabón de manzanilla y nuestro jabón de coco. Son nuestros primeros jabones. Próximamente vamos a estar integrando otros tipos de jabones y quiero que nos sigan en las redes sociales. Ahí vamos a estar publicando todas las novedades y que se animen a probar nuestro producto. Uno tiene que capacitarse. Fue así que yo me postulé para AWE Edición Cooperativa y quedé entre las 50 participantes. Y realmente es muy beneficioso, así que si encuentran una oportunidad de este tipo, chicas, tienen que animarse, tienen que postular y tienen que ponerse todas las pilas para aprender. Hoy yo ya cuento con mi plan de negocios, es algo que aprendí en AWE Edición Cooperativa. Espero que les haya gustado esta propuesta que les traje hoy, pero sobre todo que hayan aprendido algo nuevo, porque el saber no ocupa lugar. Y les invito a que no se pierdan el próximo episodio de Aikuaa. Hasta la próxima.